the name of Jesus, the Father, and the Holy Spirit. Amen. Prisca y Aquila como maestros con autoridad y liderazgo en la iglesia. ¿Todos me pueden oír? Sí. El tema para esta conferencia es que ella sea la líder. Prisca and Aquila as authoritative teachers and church leaders. Our theme for this conference is, let her lead. Nos dimos cuenta de que la mujer es muy importante en Argentina y hasta tienen un sector de la ciudad, el Puerto Madero, donde todas las calles tienen nombres de mujeres. We've noticed that women are very important in Argentina. You even have a district of the city, the Madero Port, where the streets are named after women. No recordamos haber visto en cualquiera otra ciudad algo tan bueno como esto. We haven't seen such a practice in any other city that we've ever been. Leí en el biblebook.com mucha información buena sobre Prisca y Aquila, pero escribieron que ellos eran ejemplos de liderazgo laico, no clérigo. BibleHub.com has much information about Prisca and Aquila, but they write that they were examples of lay leadership. ¿Y qué es clérigo en el Nuevo Testamento? So it raises the question, who are clergy in the New Testament? Otros eruditos dicen que cualquier argumento que sostiene que las mujeres tienen liderazgo sobre los hombres en la iglesia es impreciso, precario y injustificado, mientras que solamente 1 Timoteo 2, 11 a 15 tiene autoridad, claridad y apoyo para que solo los hombres enseñan y gobiernan en la iglesia. Other scholars write that any argument supporting women in church leadership over men is always, and we quote, vague, precarious, and unwarranted, while only 1 Timothy 2, 11 through 15, as they interpret it, to support only male teaching and governing leadership in the church is considered clear and warranted. Pero nuestro propósito hoy es demostrar que Prisca y Aquila eran maestros y líderes con autoridad en la iglesia y también son ejemplos para nosotros en la iglesia en Argentina, América Sur, Central y Norte. However, Prisca and Aquila are examples for us in the church in Argentina, South America, Central America, and North America. Our goal today is to show that Prisca and Aquila's role as early church leaders is clear and warranted. Vamos a empezar usando el sistema de liderazgo que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 28. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. ¿Qué significa primer, segundo, tercero? Let us begin where the Apostle Paul begins, in Paul's own comparison of leaders. He told the Corinthians, and we quote, God has placed in the church first apostles, second prophets, third teachers. That's 1 Corinthians 12, 28. What did he mean by first, second, third? Does he refer to boss, assistant, and underling? Algunos eruditos dicen que los maestros y ancianos tienen la mayor autoridad en la iglesia, pero pensamos que para Pablo estas posiciones se refieren a secuencia cronológica, no a grado o clase o jerarquía. Los apóstolos como Pablo establecen la base del ministerio de otros que según Pablo está fundamentado en Jesús, nuestro Mesías. Others say that teachers have the most authority in the church. But for Paul, these positions have to do with chronological sequence rather than rank, hierarchy, or role. Apostles such as Paul set the foundation for others' ministries based on Jesus, our Messiah.
Pablo escribe muy claramente que todos los colaboradores al servicio de Dios son uno o iguales, según 1 Corintios 3:8, aunque tenemos dones espirituales diferentes. Paul states specifically that all co-workers of God are one or equal, although different in spiritual gifts. And that's in 1 Corinthians 3, 8 through 11. ¿Qué es un maestro o una maestra? What is a teacher? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma internacional del primer siglo, y enseñar en griego es didasco. Didasco viene de la palabra dao, o aprender, o hacer que alguien aprenda, o instruir a alguien en algo. I teach, or didasco, is the reduplication of thou, to learn, or to cause to learn, or to instruct a person, or teach a thing. To cause to learn is a more precise definition than to instruct, because it highlights the projected outcome to learn and the necessity for a process in reaching that goal, which is to cause. Presentar algo como conferencia quizás no tiene buenos resultados para la enseñanza si él o la estudiante está distraída, quizás mirando al celular. En cada don espiritual, intrínsecamente hay autoridad, incluyendo la enseñanza. To lecture may not result in learning if the student is distracted by looking at her or his cell phone, or obstructed in some way. There is authority inherent in every spiritual gift, including teaching. La maestra o el maestro tiene autoridad sobre el contenido y cómo lo va a enseñar. Claro, el contenido de la presentación tiene que estar de acuerdo con las palabras de Jesús y los discípulos originales de Jesús. The teacher has authority over what is communicated and how it is communicated. What is communicated, of course, must be in alignment with the words Jesus and Jesus' disciples in the biblical canon taught. One example, Matthew 5:19. El Nuevo Testamento tiene varias palabras que son sinónimos de la idea de autoridad. Están aquí presentados, pero no lo voy a leer. Muchas veces describen a la mujer con autoridad. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. La mujer tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposo. New Testament has many Greek synonyms for authority. Siga adelante. La propia frase. I can read this if you like. Just read this one. Women are described numerous times as having a positively connotated authority. While women have authority on their heads, as we see in 1 Corinthians 11:10, wives also exercise this kind of authority over their husbands' bodies. Febe es una mujer ministra, es un ejemplo de una mujer puesta en autoridad sobre otros y ha tenido liderazgo sobre muchos y aún sobre Pablo, según Romanos 16:2. Esta traducción y las razones para la misma las encuentran en mi libro Más allá de la maldición. Phoebe is an example of a woman set in authority over a man, even over the Apostle Paul, as we see in Romans 16:1-2. Prostapos is from prohistomene. And by the way, you can find these translations and the reasons behind them in Ayuda's book, entitled Beyond the Curse, which many of you have seen over where we ate. Christianity Today called this one of the 5 best books ever written on the topic. Las viudas jóvenes deben gobernar su casa. La enseñanza fue una de las maneras de que el evangelio del reino de Dios fue avanzado. Jesús, cuando estuvo en la tierra, enseñó, predicó y sanó, según Mateo 4:23. Young widows should be,
rulers over their households, as we see in 1 Timothy 5:14. Teaching is one of the ways the reign of God is furthered. Thus Jesus, when on earth, taught, preached, and healed, as we see in Matthew 4:23. Aún en una sociedad patriarcal, Prisca recibió honra por sus habilidades en el enseñar, como les vamos a indicar. Los nombres Priscila o Prisca y Aquila se encuentran 6 veces en el Nuevo Testamento y 4 veces el nombre de Priscila precede a Aquila. Even in a patriarchal society, Prisca was honored for her teaching abilities, as we shall see shortly. The names Prisca, or Priscilla, and Aquila occur 6 times in the New Testament. 4 times her name precedes Aquila's. Pablo siempre la llama por su nombre formal, Prisca, en 1 Corintios 16, 19, Romanos 16, 3-4, 2 Timoteo 4, 19, mientras Lucas la llama por su nombre de apodo, Priscila, en Hechos 18, 2, 18, 29 y 26, o sea, con el idioma de conversación. Paul addresses her using her formal name, Prisca, in 1 Corinthians 16:19, Romans 16:3-4, 2 Timothy 4:19, while Luke describes her with her nickname, Priscilla, in Acts 18:2, 18-19, 26. F.F. Bruce points out that Luke typically employs the language of conversation, by which he means that he uses the nicknames of people. And this is a nickname. Pero ¿por qué precede 2 veces el nombre de Aquila? So why does Aquila's name precede Prisca's 2 times? Solo me di cuenta esta vez al traducir el libro de Hechos. En Hechos 18:2, Lucas nos dice que Pablo se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Why does Aquila's name, in Acts 18:2, Luke notes that Paul came into Corinth, and having found a certain Jew by name Aquila from Pontus, a native recently having come from Italy, and Priscilla his wife. Well, we learn from this account that Paul first met Aquila before he met Priscilla. Aprendimos que Pablo conoció a Aquila antes de conocer a Priscila. Él encontró a Aquila. Así también dice el griego, después de encontrar, con el participio auristo. ¿Cómo sería que Pablo encontró a Aquila? Well, the scripture tells us he found Aquila. Well, how might that be? Después, en el versículo 4 de Hechos 18, Lucas usa el tiempo imperfecto, el tiempo que se usa para acción continua en tiempo pasado. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga. Later in Acts 18:4, Luke mentions, using the imperfect tense, the tense that describes continuing events, that Paul, and quote, was discussing, that is, dialoguing in the synagogue every Sabbath. No se ha encontrado la sinagoga antigua en Corinto, pero sí encontraron una inscripción, la sinagoga de los hebreos. In Corinth, we can find the inscription, Synagogue of the Hebrews. No piensan que sería en la sinagoga que Pablo conoció a Aquila. Probably, Paul met Aquila there. Déjeme decirle algunas razones para esto. Solamente los varones podían ir a la parte de la sinagoga donde enseñaban la ley de los judíos. Aún se llamaba de los varones, o andrón en griego. Only males were allowed in the teaching area of the synagogue. It was considered andron, which is of males, so he obviously didn't meet Priscilla there. Además, los hombres deberían sentarse separados de las mujeres en los servicios en la sinagoga. Moreover, men may have sat separately from the women in synagogue services.
Aparte de eso, en las sinagogas los hombres se sentaban según su oficio y su edad. Pablo entonces quizás conoció a Aquila en el sector de los que hacían tiendas de campaña. In addition, Paul may have found Aquila in the tent makers section of the synagogue. The philosopher Philo explains that in synagogues, the men sat according to their age and by trade. Tenemos un detallado relato de cómo se sentaban en la sinagoga grande en Alejandría, Egipto. El rabino Buda dijo, en la sinagoga de Alejandría no se sentaban de cualquier manera, pero los orfebres se sentaban juntos, los plateros juntos, los tejedores juntos, los trabajadores de bronce juntos y los herreros juntos. We have a detailed account of the sitting arrangement in the large synagogue in Alexandria, Egypt. Judah said, quote, "Whoever has never seen the double colonnade," that's the Basilica Synagogue of Alexandria in Egypt, has never seen Israel's glory in his entire life. They did not sit in a jumble, but the goldsmiths sat by themselves, the silversmiths by themselves, the weavers by themselves, the bronze workers by themselves, and the blacksmiths by themselves. ¿Y por qué? Para que cuando viniera un viajero comerciante, él podría encontrar su colaborador artesano y de esa manera poder tener un medio para vivir. Why? So that when a traveler came along, he could find his fellow craftsmen, and on that basis, he could gain a living. Entonces, cuando los hombres viajaban, podían muy rápidamente encontrar otros trabajadores del mismo oficio. Pienso que este era el posible escenario en Corinto, que Pablo buscó otros que hacían tiendas de campaña y de esta manera encontró a Aquila. Thus, as men traveled, they could quickly find other workers of the same trade. And this is a likely scenario at Corinth, that Paul sought other tent makers, and this in the synagogue, that's where he found Aquila. Lucas nos dice que porque tenían el mismo oficio, Pablo no se quedó con ellos trabajando juntos. Luke further explains that because they were of the same trade, Paul was remaining with them, working alongside them. That's in Acts 18:3. Probablemente Prisca y Aquila tenían su negocio en el mercado del norte, que eran tiendas nuevas. Probably, Prisca and Aquila had their shop in the North Market. Cada tienda tenía un tamaño más o menos de 13 pies por 13 pies, como 4 metros, y tenían 2 niveles. Prisca y Aquila probablemente vivían en el segundo nivel, mientras Pablo dormía abajo donde estaban los muebles del trabajo. Each shop would be about 13 feet by 8 to 13 feet and have 2 levels. Prisca and Aquila probably lived in the loft, while Paul slept below among the workbenches. Y aquí se ve una reconstrucción del mercado norte, que sería a mano derecha y abajo. Here's a picture of the North Market. Y aquí estoy yo, hace muchos años, parada en una de esas tiendas antiguas en Corinto. And here's a picture of Aida in one of the shops a little time after Prisca and Aquila. El nombre de Aquila también precede a Prisca al finalizar 1 Corintios, donde Pablo indica que las iglesias de la provincia de Asia envían saludos a los corintios. Paul mentions Aquila's name first, also at the end of 1 Corinthians, after noting that the churches of Asia were sending their greetings to the Corinthians. Pablo añade, él te saluda a ustedes en el Señor cordialmente. Aquila, también Prisca. Me doy cuenta de que solo Dios habla hoy, traduce el griego Prisca aquí. Pero la Reina Valera, la Biblia de las Américas y el Nuevo Versión Internacional traducen Priscila.
Paul adds, he, that is to say Aquila, greets you, that's in the plural, meaning the Corinthians. In the Lord greatly, Aquila and Aquila, or in this case, Aquila and Prisca, and thereby adds her name. That's 1 Corinthians 16:19. O sea, Aquila hizo un esfuerzo especial para saludar personalmente a los corintios. No sabemos por qué. Pero después Prisca y la iglesia que estuvo en su casa añadieron sus saludos y finalmente todos los hermanos y hermanas. El griego dice hermanos, pero el plural significa ambos, hermanos y hermanas. In other words, Aquila made an extra effort personally to send greetings to the Corinthians. We don't know why. But then Prisca and the church in their home added their greetings, and finally, they wrote all the brothers and sisters. ¿Qué significa cuando el nombre de Prisca o Priscila precede al nombre de Aquila? Ella precede en situaciones del oficio del ministerio. Now, when Priscilla's name precedes Aquila's, the situation entails ministry. Recuerden que Pablo, Prisca y Aquila pasaron como 2 años viviendo y trabajando juntos en Corinto. Pero cuando llegaron Silas y Timoteo de Macedonia, Pablo no tenía que vivir de su oficio haciendo las tiendas de campaña, porque los cristianos de Macedonia habían ayudado financieramente a su ministerio. Y entonces Pablo se dedicó exclusivamente a la dedicación. Christ, and that's Acts 18:5. Después de su trabajo en la calle, cuando Pablo se fue a Siria y a Éfeso, fue acompañado por Priscila y Aquila, según Hechos 18:18. When Paul left for Syria and at Ephesus, Priscilla and Aquila accompanied Paul. We see that in Acts 18:18. Lucas no nos dice el por qué ellos le acompañaron, pero aprendimos de la carta de Pablo a los Corintios, que fue escrita desde Éfeso, que Prisca y Aquila tenían una iglesia en su hogar en Éfeso. Nosotros visitamos aquí a Éfeso. Muy interesante. Luke does not tell us why, but we learn from Paul's letter to the Corinthians, written from Ephesus, that Prisca, that is Priscilla, and Aquila had a house church in Ephesus. Después de discutir en la sinagoga de Éfeso, Pablo regresó a Antioquía y Pablo pasó algún tiempo allí. Pablo había salido de Antioquía al comenzar sus viajes y me supongo quería notificarles sobre todo lo que había pasado. Mientras tanto, Pablo dejó en Éfeso a Prisca y Aquila para que continuaran con el ministerio. After Paul spoke at the synagogue in Acts 18:19, he did not remain in Ephesus, but left Prisca and Aquila in Ephesus. Paul then went back to his home church in Antioch, we presume, to update it on what had been happening in his missionary journey. Aquí pueden ver un mapa con estas regiones. Map of the regions. Las acciones de Pablo demuestran que él tenía confianza que Prisca y Aquila podían continuar su ministerio en Éfeso, especialmente a través de la iglesia en su casa, donde combinaron el enseñar y pastorear. Si Prisca y Aquila estaban dirigiendo la iglesia, eso explica por qué hablaron con Apolos. Ni Timoteo ni Silas hablaron con Apolo, según Hechos. Thus, Paul's actions demonstrate that he felt confident in Prisca and Aquila continuing their teaching ministry in Ephesus, especially through their house church, where teaching and pastoring would be combined. If Prisca and Aquila were in charge in Ephesus, that would explain why they confronted Apollos.
Según Hechos, Apolos hablaba y enseñaba con mayor exactitud acerca de Jesús en la sinagoga, según Hechos 18:25. While Prisca and Aquila remained in Ephesus, during the time Paul was traveling elsewhere, Apollos came to the local synagogue, speaking and teaching accurately the things concerning Jesus, as we see in Acts 18:25. En Éfeso hay una inscripción de una menorá, el candelabro judío con 7 ramas. This menorah in Ephesus is the only sign of a Jewish ancient presence that we have there. Yo tomando el foto de la menorá. Apolos tenía precisión, pero Priscila y Aquila tenían mayor precisión. No lo avergonzaron en la sinagoga, pero lo tomaron aparte. No dice dónde, pero probablemente le llamaron a la iglesia en su hogar. Apollos was accurate, but Prisca and Aquila were more accurate, as we see in Acts 18:26. Luke 2 claimed that his gospel was accurately investigated. You can find that in Luke 1:3. Prisca and Aquila did not embarrass Apollos publicly, but took him aside. Acts 18:26 tells us. We're not told where, but likely they brought him to their house church. No solamente compartieron con Apolos, pero le expusieron. Como traduce la Reina Valera, el diccionario de eruditos da el sentido de ese verbo, comunicar y elaborar información por precisión. What did they do? They did not merely share, but rather they expounded. That's activity, the way of God. Bauer, Danker, Arndt Gingrich's New Testament lexicon, which we all know as Medag, defines actifity as to convey information by careful elaboration. Lucas usa el mismo verbo para descubrir las presentaciones públicas de Pablo con los gentiles en Cesarea a sus críticos, detallado por orden lo que le había sucedido. Y Lucas también usa ese verbo al hablar de cómo Pablo en Roma, desde la mañana hasta la tarde, explicaba acerca del reino de Dios, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Luke employs the same word to describe Peter's precise defense before the circumcision party and Paul's daily exposition of God's reign before the Jewish community in Rome. You can find that in Acts 11:4 and 28:23. Entonces, Priscila y Aquila, maestros con precisión, estaban instruyendo al erudito maestro Apolos a tener mayor precisión en su enseñanza. Podríamos decir que Priscila y Aquila eran profesores, no solamente maestros, en conocimiento avanzado y habilidades de comunicar. Prisca and Aquila, precise teachers themselves, were instructing the learned teacher Apollos to be more precise in his teaching. We might say they were seminary professors and advanced knowledge, with advanced knowledge and communication skills. Más o menos un año después, en el 57, Priscila y Aquila se mudaron a Roma. About a year later, this would be about AD 57, Prisca and Aquila had moved back to Rome. El emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma, Hechos 18:2, en el año 49. Pero cuando él murió en el 54, su ley o edicto ya había expirado y no lo observaban. Emperor Claudius had thrown out, we're told, all the Jews from Rome in AD 49. You see that in Acts 18:2. But when he died, in AD 54, his edict was no longer observed. El edicto del emperador Claudio, siendo que los judíos constantemente hicieron tumultos por razón de Crestus, Claudio los expulsó a Roma. Había en Roma entre 20 a 50 mil judíos en ese
tiempo. I'll have to read this Y muchos eruditos piensan que no todos salieron, sino solo esos que discutieron mucho sobre Cristo, que incluía a Prisca y Aquila. Okay. I'll have to read this with the exasperation that you find in this decree. Since the Jews constantly made disturbances at the instigation of Chrestus, Claudius expelled them from Rome. Epicurus and others do not think all Jews in Rome, which were estimated about 20,000 to 50,000, departed, but only those very vocal on the dialogue about Christ, and that would have included Prisca and Aquila, who were very vocal about it. Pero después, por lo mínimo, ellos tenían que verificar cómo iba su negocio de hacer tiendas de campaña en Roma. But at least they had to supervise how their tent-making business in Rome was faring, so they couldn't go too far. Pablo le da un testimonio destacado a los romanos. Primero, Pablo los llama mis colaboradores en Cristo Jesús. Un colaborador, sunergos en griego, era un colega, compañero de trabajo o persona del mismo oficio. Paul gives an outstanding testimony to the Romans. First, he calls them co-workers in Christ Jesus. That's Romans 16:3. And the word for that, sunergos, signifies a colleague or person of the same trade. Pablo mandó que los corintios se sometan a personas o colaboradores como la familia de Estefanía y a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en esta labor. Paul advocated that the Corinthians be subject to co-workers who devote themselves to ministry, such as Stephanus' household, as we see in 1 Corinthians 16:15-16. Colaboradores en el Nuevo Testamento incluye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros como Evodia, Síntique, el apóstol Pablo, el evangelista Timoteo, el profeta Silas y Apolos. Co-workers in the New Testament include apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers such as Euodia, Syntyche, Paul, Timothy, Silas, and Apollos. Prisca y Aquila eran compañeros de trabajo en tiendas de campaña, pero también compañeros en el ministerio. Prisca and Aquila are co-working tent makers, but also co-working ministers. Entonces Pablo menciona que Priscila y Aquila, por salvarme la vida, expusieron su cuello propio, en Romanos 16:4. Then Paul mentions that Prisca and Aquila, on behalf of his life, laid down their own neck. It's Romans 16:4. Podemos imaginar una ejecución donde el prisionero ponga su propio cuello así debajo de la espada. He uses the image of an execution, where the prisoner places her or his neck under the sword. Eso es una inscripción de una tumba en uno de los sectores más antiguos de las catacumbas en Roma. Describa a Priscila y Aquila como sumamente ilustres en latín, que se usaba solo para familias de clase senatorial. Here is a burial inscription in one of the oldest areas of the catacombs in Rome, describing them as most illustrious, CV, a term used for families of senatorial rank. ¿Qué hicieron ellos para Pablo antes de que llegaron a Roma? ¿Qué dificultad tenía Pablo entre Hechos 18 y 19 frente a la ley romana? What might they have done for Paul before they reached Rome? Possibly they used their senatorial rank to speak to Proconsul Gallio in Corinth before or after Paul was brought to court. Despite the danger of being themselves accused and executed, as we see in Acts 18:12-17. Quizás Prisca y Aquila, siendo de familia de clase senatorial, hablaron con el procónsul Galión en Corinto antes
o después de que Pablo fuera al tribunal, aunque había peligro de que ellos mismos fueran denunciados y ejecutados. Por fin, en Romanos 16, Pablo hace una referencia a la iglesia en su hogar. Esa es la segunda vez que hemos oído que Prisca y Aquila tienen una iglesia en su hogar, ahora en dos lugares, en Roma y en Corinto. Finally, Paul refers to their house church in Romans 16, 3-5. Now, this is the second time we've heard Prisca and Aquila have a house church. See it in Romans 16:5, but also in 1 Corinthians 16:19. But now in two different cities. Claro, ustedes saben que todas las iglesias de ese tiempo se reunían en hogares, no en edificios separados. Fue el emperador Constantino quien cambió esto cuando hizo legal ser cristiano en el tercer siglo. Of course, all New Testament churches were in homes, not in separate buildings. All churches continued to meet in homes until Emperor Constantine legalized Christianity in the 3rd century. Entonces, Prisca y Aquila organizaron la iglesia y eran pastores y maestros de los nuevos discípulos. Se enfocaron en gentiles. Prisca and Aquila appeared to have organized, pastored, and taught the new believers. Their evangelistic outreach focused on Gentiles, as we see in Romans 16:4. Para resumir, Aquila fue la primera persona que Pablo conoció de los dos. Pero el Nuevo Testamento da énfasis en Prisca cuando se habla del ministerio de enseñanza y de colaboración en el ministerio. Thus, Aquila was Paul's initial contact, but Prisca is emphasized when it comes to teaching and co-working in ministry. Más o menos 5 o 10 años después, Prisca y Aquila están en Éfeso con Timoteo, cuando Pablo escribe su última carta que conocemos, 2 Timoteo 4, 19 y 21. About 5 to 10 years later, they are again at Ephesus with Timothy, when Paul writes from Rome his last known letter. Ironically, Prisca has been an exemplary female teacher in a church where Paul commands the women learn and not teach. 1 Timothy 2, 11 to 12. Obviously, the temporary restrictions at Ephesus did not relate to all women, such as Prisca. Saluda a Prisca y Aquila. Úbulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudio, y todos los hermanos y hermanas. Now, this is Putin's home. Este es el hogar de Pudente, ahora en subterráneo. Prisca, que es una maestra ejemplar, está trabajando con una iglesia donde en años pasados Pablo insistía que las mujeres aprendieran y no enseñaran. Eso nos dice que las restricciones en Éfeso no fueron escritas para mujeres como Prisca. Putin was a associate Jew. Cuando nosotros visitamos a Roma hace muchos años, nos quedamos sorprendidos de todos los lugares arqueológicos que nos ayudan a entender mejor quiénes eran Prisca y Aquila. We remember Prisca and Aquila's ministry in Rome by the many archaeological finds surviving there. La iglesia Prisca fue construida encima de su hogar y de un lugar antiguo de culto cristiano. In downtown Rome, the church of St. Prisca is built over their home and an early Christian place of worship. En las afueras de Roma se encuentran las catacumbas de Santa Priscila en la avenida Salaria, una calle comercial. In the outskirts of Rome remain the catacombs of St. Priscilla on the Via Salaria, a street which had been used for commerce. Priscila y Aquila eran dueños de una villa. Después Priscila regaló su propiedad para que los cristianos tuvieran un lugar para entierro.
A nosotros nos parece que tenían dos casas, una en la ciudad propia y otra en las afueras de Roma. Prisca and Aquila owned a villa, which property later Priscilla donated to the Christian community for burials. Apparently, they owned both urban and countryside properties. En las catacumbas, los ricos y los pobres están enterrados juntos. In the catacombs, rich and poor are buried together in an egalitarian spirit. Ya les enseñamos la inscripción de la tumba de Aquila y Priscila. Dice, Acelius, muy ilustre hombre, Priscila, muy ilustre mujer. Eran miembros de la familia Acilius Glabrioni. Priscilla and Aquila's own burial inscription may be found, stating Manio Achilles, CV, meaning most illustrious man, and Priscilla, the most illustrious one. These were members of the Acilius Glabrioni family. Prisca y Aquila son extraordinarios por el hecho de su servicio a Dios juntos como pareja y siendo iguales en importancia, aunque en el Nuevo Testamento el trabajo de Prisca es destacado. Prisca and Aquila are remarkable for their ministering as a couple together and as equals. Priscilla's work being highlighted. Ambos hacían tiendas de campañas, ambos ofrecieron hospitalidad a Pablo y a otros, ambos eran maestros, ambos viajaban juntos, ambos eran supervisores en la iglesia y ambos arriesgaron sus vidas por su hermano Pablo. Both were tent makers by trade. Both offered hospitality to Paul and to others. Both were teachers. Both traveled together. Both were church overseers, and both risked their lives for Paul. Organizaron su negocio para dar oportunidad para el liderazgo en la iglesia donde quiera que viajaban y ofrecieron sus recursos económicos a otros creyentes. Su tiempo y dinero y vida fueron ofrecidos para la promoción del reino de Dios. They scheduled their business so they could take church leadership positions wherever they went, and they offered their economic resources to other believers. Their time, money, and lives were given over to the promotion of God's reign. Prisca y Aquila sirvieron a muchos y fueron apreciados por muchos. Son ejemplos de una pareja que tomaron en serio la orden de Dios para que una pareja tenga dominio sobre la tierra juntos. Prisca and Aquila ministered to many and were appreciated by many. They're a wonderful illustration of a couple who have taken seriously God's mandate for a married couple together to subdue the earth and have dominion over it, as God determined in Genesis 1:28. Algunas personas han sido tan impresionadas por la estimación de Pablo por Prisca que han sugerido que ella fue la autora principal del libro de Hebreos. Some have been so impressed and intrigued by Paul's honoring of Prisca, they have suggested that the mystery of Hebrews' authorship is solved by positing her as the main author. Y es posible que Prisca junto con Aquila escribió este libro, Los Hebreos. Is it possible that Prisca, together with Aquila, have written the anonymous letter to the Hebrews? Prisca conoce bien a Timoteo, siendo que lucharon en la fe juntos muchos años en Corinto y Éfeso. Ciertamente ella podía ser la persona que acompañó a Timoteo cuando fue libertada de la prisión, como se dice en la carta a los Hebreos. Priscilla was well acquainted with Timothy, since they all ministered together many years in Corinth and Ephesus. Thus it may be possible that she is the person who accompanies Timothy when he's set free from prison, as stated in Hebrews 11:23. And we could read there, "You know our brother Timothy is being set free, with whom
If quickly he comes, I will see you. Sepan ustedes que nuestro hermano Timoteo está en libertad. Si llega pronto, lo llevo conmigo cuando vaya a verlos. El profesor Adolfo Arnac da un resumen de las razones por las que Prisca y Aquila, especialmente Prisca, podía haber escrito Hebreos. Professor Adolf Harnack summarizes the reasons Prisca and Aquila, especially Prisca, may have written Hebrews. They're going to follow. Primero, Hebreos fue escrito por alguien bien educado con habilidades de maestría como Priscila y Aquila. The first, Hebrews, comes from a highly educated and masterly teacher, Priscilla and Aquila. Dos, la escritora era alguien que trabajaba con Pablo como colaboradora, pero no fue testigo de la vida de Jesús. Next, the writer was someone belonging to Paul's circle of co-workers, but not an eyewitness of Jesus, as we see in Hebrews 2:3. Tres, era una persona que conocía a Timoteo y a sus compañeros de trabajo en el ministerio. Third, a person closely connected with Timothy and his colleagues. Cuatro, era persona, estuvo viva después de la muerte de Pablo y Pedro. Y sabemos que Prisca y Aquila estaban vivos durante la última carta de Pablo. Fourth, Hebrews was written by someone alive after Paul and Peter's deaths. We know Prisca and Aquila were alive during Paul's last letter, 2 Timothy 4:19 lets us know. 5. El escritor o escritora dirigía una congregación en Roma como maestro o maestra. Someone who had belonged and led in a house church congregation in Rome as teachers. Harnack, as did Chrysostom, John Chrysostom, known as the Silver-tongued preacher, agreed that Prisca was the principal teacher. So that's with Chrysostom, that was something that came down from a church thinker. 6. Hebreos fue escrito desde la perspectiva de un autor o autora asistido por otra persona cuando se usa el plural nosotros, que puede referirse a Aquila. 6. Hebrews is written from the perspective mainly of one author, supported by a closely connected first-person plural. We see the we there, which might have been referencing the inclusion of Aquila. 7. Si Prisca es la autora principal, eso explica por qué su nombre no fue incluido. And the seventh reason, if Prisca is the main author, that explains why her name was suppressed. Después del tiempo del Nuevo Testamento, no se daba soporte a que las mujeres tuvieran liderazgo o escribieran con autoridad. Por ejemplo, el Códice Besa es el primer códice del oeste que cambia el arreglo de los nombres en Hechos 18:26 para que el nombre de Aquila venga primero. After New Testament times, female leadership and authorship was not encouraged. For example, Codex Beisi has a Western text from the 5th century, which would make it the 400s, is the one that reverses the order of their names in Acts 18:26 to give prominence to Aquila. Los dos concilios universales o ecuménicos, 325 y 451, en Nicea y Calcedonia, no tenían restricciones para el liderazgo de las mujeres en la iglesia. Neither of the Universal Ecumenical Councils of Nicaea nor Chalcedon, that's 8325, or 451 had any limitations for female leadership. Pero algunos concilios de distritos más pequeños o regionales tenían reglas como la del Sínodo de Elvira en España. Las mujeres no pueden escribir en su propio nombre a cristianos laicos, solamente pueden escribir en el nombre de sus esposos. Y más tarde, un concilio, el de la Odisea en Asia, decidió que las mujeres no podían acercarse al altar. However, some smaller synods had limitations on women in the church, such as in AD 305 to 306,
The Synod of Elvira in Spain ruled that, and I quote, women must not write in their own name to lay Christians. They may do so only in the name of their husbands. The later synod from Laodicea in conservative Phrygia in Asia, and that would be AD 343 to 381, ruled that, and we quote, women may not approach the altar. También quiero sugerir algo que no sugirió el profesor Arnand. Quizás Prisca quería proteger a la iglesia y protegerse a ella misma de la persecución. San Pedro hizo eso cuando no mencionó el nombre de una mujer, quizás su propia esposa, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, en 1 Pedro 5:13. Or it may be that Prisca wanted to protect herself and the church from persecution, as Peter did when not mentioning the name of the individual, who was probably his own wife, when he says, she who is in Babylon, calls her that in 1 Peter 5:13. And we know, of course, they were, both Peter and his wife were led off to execution. You have that in Eusebius' church history. Otra posibilidad es que Prisca, como los escritores de los evangelios, que no indicaron sus nombres, quería dar énfasis al contenido de su libro y no distraer a los lectores con atención a la escritora. Another possibility is that Priscilla, like the gospel writers, wanted to highlight the priority of her subject matter and not distract the readers with the author's name or names. 8. Además, las mujeres de Roma tenían más libertad que las mujeres en otros lugares. Y el nombre de Prisca, como dije, era de una buena familia romana. Moreover, women in Rome had more freedom than women in many other ancient areas. Prisca's name was that of a good Roman family. Y 9. La iglesia que tenía más información sobre la carta estaba en Roma y insistió que la carta a los hebreos no fue escrita por Pablo. Finally, the church in Rome denied that Hebrews was written by Paul, no matter how many people claimed it was. El profesor Arnand resume que su hipótesis sobre Prisca como la autora principal de Hebreos es superior a todas las que se han producido en tiempos pasados y modernos, que corresponde al tono de la carta y también resuelve el enigma de su historia en la iglesia. Tiene respaldo de la manera en que la amanuense trató a Prisca y al fin no hay ninguna observación contraria. Adolf von Harnack summarizes that his hypothesis about Prisca as the main author of Hebrews, and I quote him, is superior to all that have been produced in ancient and modern times, that it corresponds to the tenor of the letter and also solves the riddle of its history in the church, that it has a strong support in the manner with which the interpolator, Beta, of the Acts treated Prisca, and the letter to Corinth, and finally, that, as far as I can see, not a single contrary observation exists. End quote. Entonces, ¿por qué no damos la bienvenida y apoyo a mujeres, tanto como a hombres? Mujeres que enseñan con autoridad y en lugares de autoridad en la iglesia, si enseñan la palabra autoritativa de Dios. Therefore, given Paul's attitude toward Prisca and everyone else's in the early church, and all the information that's been gathered up, why then not welcome and affirm women together with men to teach in an authoritative manner and in authoritative settings if they teach God's authoritative word? Nosotros les invitamos a venir a nuestro taller para aprender más sobre las aplicaciones prácticas para nosotros hoy día del modelo de ministrar juntos de Prisca y Aquila. Well, we invite you to come to our workshop tomorrow, because we're going to look at the practical applications of Prisca and Aquila as models for ministry. Amén.